Salud. Bienvenida, Susana. Gracias, Marlene, por recibirnos hoy aquí en Vivir. Bueno, Marlene, nosotros estuvimos investigando y vimos que tú en realidad hacías algo completamente diferente a lo que haces hoy en día aquí. Y que eras tremenda productora, que estuviste en radio, hiciste millones de programas de radio, que hiciste millones de eventos, que tenías tu propia empresa y que eras prácticamente la organizadora de los eventos de las grandes empresas allí en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a ti a hacer este cambio ahora en Vivir? Que para los que no saben, Vivir es una cervecería brutal artesanal que se dedican a hacer cerveza artesanal. ¿Qué es lo que te lleva a ti pasar de ser una productora desde los diferentes ámbitos que puede conllevar eso, a ahora tener este pequeño hijo que es Vivir? Bueno, lo que nos ha pasado a todos los venezolanos, o muchos venezolanos, no a todos, la necesidad de la famosa resiliencia que hemos tenido que desarrollar. Eh, que me lleva y que nos lleva, porque al final cuando dejar todo eso que tú mencionaste y empezar aquí de cero, y empezar este proyecto fue pura casualidad. O sea, nosotros cuando venimos a España no teníamos esto en mente. Esto realmente sale aquí. Nosotros veníamos, tanto mi marido como yo, mi marido sabía, trabajó durante más de 11 años en Polar, tenía su trabajo estable también, yo tenía mi empresa más o menos estable también, más o menos te digo porque ya fue una época un poco rara en Venezuela, y cuando venimos, realmente venimos como profesionales, con experiencia, a buscar trabajo. Y aquí nos damos cuenta que quizás la oportunidad estaba no en buscar trabajo, sino en desarrollar tu propio trabajo. Que eso es algo que sí que está directamente ligado al tema de emprendimiento. Y es algo con lo que yo como persona creo mucho, que es no depender de nadie. Okay. ¿Sabes? Ojo, que al final la mayor responsabilidad, o sea, al final dependes de ti. Y eso es una de las cosas más difíciles, ¿sabes? Porque es o sea, ese mismo trabajo de exigencia que le pides a tu equipo de trabajo, te lo pides a ti, y bueno, eso va un poco ligado a la mano. Eh, y realmente el entender este proyecto que se llama Vivir, ¿sabes? Fue la necesidad de estar después de 3 meses aquí ya nosotros somos una familia, papá, mamá, 3 hijos, venirnos a Venezuela con nuestros ahorros, dejar casi que todo en Venezuela, decidir o entender que quizás esa era la oportunidad de emprender y además ver que la cuenta de ahorros no se iba vaciando. Y yo creo que eso le ha pasado a todos los venezolanos que hemos migrado, ¿sabes? Ver cómo tu cuenta de ahorro dice, bueno, vale, pasó un mes, sobrevivió un mes, pero también tu cuenta de ahorros bajó un poco en eso. Entonces, oye, si no nos ponemos pilas, y eso es una decisión muy personal. Tú puedes decidir, bueno, yo tengo los suficientes ahorros como para esperar tener un trabajo, que es el trabajo, porque yo sí quiero trabajar para una corporación. Eso es una decisión sumamente personal. Como yo ya había decidido 6 años antes de venirme a Venezuela que ya yo no quería trabajar para una corporación, para mí fue más fácil tomar esa decisión. Okay. ¿Sí? Pero eso es algo muy personal, ¿vale? Entonces, realmente la necesidad era, inventémonos algo rápido. Okay. Y cuando tú pensaste, tenemos que inventarnos algo rápido, porque no podemos seguir gastándonos los ahorros. O sea, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Qué buscaste? Bueno, ¿Dónde buscaste? ¿Qué pusiste en Google? O sea, realmente fue Xavier, que es mi esposo, que es el verdadero cervecero. Yo soy policía de relaciones públicas y toda la parte de logística, administración, toda la parte del orden, pero realmente el cervecero es Xavier. Y Xavier por casualidad recibe de sus amigos de Polar diciendo, oye, mira, hay una franquicia catalana que está buscando gente que desarrolle franquicias. Y nosotros, bueno, mira, yo con la capacidad de emprendimiento y que me gusta emprender, y Xavier con su conocimiento, esto es. Y por ahí nos fuimos. Empezamos primero con una franquicia catalana que nos pidió un dinero por adelantado que pagamos, ¿sí? Por entrar en ese know-how, que es el que te vende las franquicias, ¿ok? Para desarrollar un negocio aquí en España. Y de ahí para adelante, bueno, o sea, casi 8 años después, hay una historia totalmente distinta a la que, más allá, ojo, por lo menos mantuvimos la cerveza artesanal. okay. Eso fue lo que mantuvimos. Ok, entonces bueno, ustedes llegan y les presentan esta oportunidad de con esta franquicia desarrollar este proyecto. ¿Qué pasa?
O sea, ustedes empiezan, pagan su royalty del inicio. ¿Qué sucede entre que tenían eso y que ahora es vivir? Sí. O sea, Hay algo muy interesante y ahí es donde cuando la gente dice empecé de cero, yo no creo en eso, empecé de cero. Porque cuando nosotros venimos de Venezuela, tú tienes una carga de experiencia y ¿sabes?, de forma y de cultura, ¿sabes? Que eso ya no es empezar de cero, o sea, eso es, y tuvimos la suficiente suspicacia, experiencia para entender que lo que nos estaban ofreciendo era un poco sal y agua, es cuando dicen que se diluye, bueno, un poco eso, ¿sabes? Empezamos a ver que lo que nosotros necesitamos, nosotros nos metimos en esta franquicia un poco para emprender de lo que era este tema de hostelería, como le dicen en España, que es cómo se mueve un bar, cómo se mueve un restaurante. Cuando yo he hecho 800 eventos, pero nunca me había metido en este día a día de bar, que es sumamente complicado. Entonces, bueno, vamos a aprender de esta gente. Realmente esta gente no tenía eso, lo que era una empresa que hacía cerveza artesanal y buscaba canales de venta, y nosotros éramos uno, pero todo lo demás lo teníamos que desarrollar nosotros. E incluso tener que buscar el local, una de las cosas primarias, y tú que también trabajas en eso lo sabes, principal es que déjame asesorarte con dónde te vas a poner, que el location, el famoso cuento de location, location, location de la hostelería es primordial. Eso lo tuvimos que hacer nosotros. Y nuestro primer vivir lo abrimos después de 50 locales. ¿Y cómo decidieron que será local? Nosotros, y nosotros lo hicimos, no la franquicia. Okay. En ese momento que dijimos, mira, si tú no estás haciendo nada, inventamos esto. Ok. Ajá. ¿Y cómo decidieron ustedes, después de ver 50 locales, porque además son 50, no es que fue uno o dos? No, sea, fueron 50, pero además yo los llevé en Excel. Fueron 50. ¿Cómo deciden ustedes, este es el local? O sea, esta es la zona. Primero, por lo que acabas de decir, que no tenían apoyo de parte de la franquicia, lo tuvieron que hacer verdaderamente. No conoces la cultura. No conoces cultura, no conoces zonas, porque me imagino que por mucho que tú vinieses acá de vacaciones, si habías venido de vacaciones, nunca es lo mismo venir de vacaciones que venir a vivir aquí. Bueno, hubo mucha intuición. Okay. Y casualmente durante esos, nosotros abrimos el primer local cuando teníamos 6 meses aquí. Okay. Durante esos 6 meses, bueno, 3 meses antes de tener el local, salimos mucho. Tuvimos la oportunidad de recibir a muchos amigos. Esa es la gran ventaja de Madrid, que aquí recibes semanalmente a muchos amigos que pueden vivir en Venezuela o que viven en Estados Unidos, lo que sea, y siempre hay una parada en Madrid. Entonces siempre ves a tus amigos. Entonces salimos mucho y vimos un poco ese movimiento. Y fue mucha intuición. Intuición sobre el punto, no necesariamente sobre el local, que ese fue otro aprendizaje. ¿Sabes? Lo bueno es que bueno, uno va aprendiendo, ¿sabes? Eso es lo importante. Eso. O sea, eso es lo único que puede, el saldo tiene que ser positivo siempre. O sea, ustedes tuvieron mucha intuición, y basada, que esa intuición viene siempre de las experiencias vividas de ambos en el pasado. Ojo, obviamente hay un poquito de investigación online, los barrios de Madrid, qué tipo de barrio es, hay mucho de observación, ¿sabes? Y de intuición de ver qué tipo de público, o sea, es sentarte en el barrio, eso tienes que hacer hasta cuando te vas a comprar un apartamento. ¿Qué tipo de gente va a diferentes horas, ¿sabes? A ese barrio. El famoso estudio de mercado, que nosotros siempre lo decimos. O sea, eso es lo más importante a la hora de abrir un negocio, hacer un correcto estudio de mercado. Y siempre es mejor ir cuando el de la inmobiliaria, o sea, en la hora que te diga el de la inmobiliaria, ese no es. El de la inmobiliaria siempre te va a decir, vente a las 9 de la mañana de un lunes y ves a todo el mundo ejecutivo y no sé qué. Claro. Vete un domingo a las 3 de la tarde y ve qué tipo de público es. Ok, entonces lo primero que, si yo tuviese que abrir un local ahora, lo primero que sacamos de toda esta conclusión es tener que hacer un estudio de mercado súper bien hecho para poder encontrar la ubicación, que no es algo fortuito, es algo estudiado. Y observación, claro, estudio de mercado que va más allá del número, ¿sabes? Hay un tecnicismo dentro de ese estudio de mercado, a veces es muy técnico. No, yo cuando nosotros nos referimos y hablamos mucho de estudios de mercado, es que vamos y nos sentamos y vemos el barrio, caminamos, vemos quién pasa, quién no pasa, cuál es el target, porque la teoría siempre es muy bonita, pero luego la práctica es la que realmente... También hay indicadores, ¿sabes? Que te dicen, ¿sabes? Económicamente, obviamente, hay bueno, tú lo sabes, metros cuadrados que están siendo cotizados en Madrid o lo que sea, o sea, al final es también, obviamente, la parte, lo que dicen los expertos más tu observación. Exactamente, perfecto. Y ok,
conseguimos el local. Ya estamos en la fase de, ok, vivir hace 8 Ay, años, horrible. conseguiste el local. Mira, ¿Cuál es? O sea, yo lo sé porque todos nuestros clientes cometen ese típico error cuando llegan a abrir su primer local. Pero, o sea, ok, cogimos el local, lo alquilaste. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue? O sea, no, ¿cuál es el siguiente step que hiciste que tú dices, coño? bueno, lo primero, y eso es súper importante, llamar a tu arquitecto amigo. Así como llamamos a tu amigo de quien quiere ser millonario, también Eso. llama a tu amigo arquitecto. Hola. Ojo, entender el espacio, que sea congruente con tu marca, ¿sabes? Y de partir de allí, bajo obviamente los planos, no sé qué, todo tu filosofía de lo que se llama el look and feel, todo lo que nosotros teníamos entendido de vivir como marca, queríamos traducirlo en la obra. Una de las cosas más tristes fue, y esto yo sé que no soy la primera venezolana que le pasó, fue que nos cotizaron las cosas 3 veces más de lo que valían. Por ignorancia y porque así como los de la franquicia entendieron que los venezolanos eran unas personas que hace 8 años algunos venían como, oye, esta gente viene con sus ahorros, necesita trabajo, necesitan invertir, vamos a cogerlos De de conejillo. conejillos de India. Así también mucha gente de obra, así también entendió que había gente que no tenía noción de los precios. Cuando tú vienes de América, y para mí ese es el primer gran factor económico, es entender que los precios de América no son los de Europa, o por lo menos los de España, que es donde yo he trabajado directamente. Pero bueno, conociendo también a amigos que viven en otros países, es un poco lo mismo. A mí me presentan un presupuesto que puede ser el de América, y me parece congruente. Yo digo, bueno, estos son los precios, porque en Estados Unidos te cuestan 3 veces más las cosas que te puede costar aquí. Ahora estoy exagerando, pero bueno, un poco el doble por lo menos, o 30% más, no voy a caer en tecnicismo. Pero a nosotros eso fue lo que pasó. Nos sobredimensionaron el precio de la obra, nos... y ahí fue creo que el primer gran chapuzón de agua sin estar preparado, que es que veíamos que no solamente nos estaban cobrando dinero, sino que la obra no avanzaba. ¿Sabes? La obra era, nosotros con toda confianza entregamos un local con unos planos y nosotros esperábamos que eso estuviese listo como muy americano tal día. No, llegó tal día, no estaba listo. Llegó el día siguiente, tampoco estuvo. Luego una nueva deadline tampoco se cumplió. Y resulta ser que vamos nosotros, o sea, decimos, bueno, vamos a tener que hacer supervisión directa en la obra. Y cuando nos damos cuenta, el constructor dejaba a los obreros a las 9 de la mañana cuando nosotros íbamos a supervisar, sino cuando nosotros nos íbamos, el señor pasaba, buscaba a sus obreros y se los llevaba a otra obra. Y para nosotros era, bueno, si es España, es mucho más lenta, no sé qué, y resulta ser que no, que nos estaba robando, al final nos estafó. Llegó un momento que tuvimos que tomar la decisión, ¿qué hacemos? Paramos la obra, buscamos a alguien nuevo, ya era perder más tiempo, tomar decisiones muy difíciles como, ok, paramos la obra, ya no vamos a pagarte nada más, deja los baños así, nosotros nos encargamos, deja la barra así, nosotros nos encargamos, deja todo y nos buscamos otro proveedor, que ahí fue mucha intuición y mucho creer en ti, porque al final, esos primeros meses, es que, ay, nosotros no sabemos nada. No, es mentira, claro que sabes. Si tú tienes 20, 25 años haciendo esto en Venezuela, ¿cómo no vas a saber? ¿Sabes? O sea, la gente es más o menos lo mismo en todas partes, pero es ese primer miedo con el que viene. Es miedo, al final es puro miedo. O sea, el no creer en tu capacidad, en tu intuición, en tu habilidad, es puro miedo. Y bueno, esa es un poco la conclusión de, no sé si estoy Claro. hablando de 800 cosas. No, pero no pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo hiciste? O sea, viste el momento, ¿no? O sea, a ti te dijeron, bueno, hay que, Bueno, no a mí, nos vimos cosas bien. bueno, en Esto los es un trabajo dos, en equipo. consiguieron, ok, Que ese es otro podcast, ese es otro, ese es otro trabaja capítulo. con tu marido, trabajar con tu marido. Esa pregunta viene después, Ese no es te mío. preocupes, esa pregunta viene después. Pero tú llegaste, ¿no? Te dijeron, ok, hay que buscar al arquitecto que haga los planos, hay que sacar licencias, permisos, todo ese tema, mundo desconocido completamente diferente al de Venezuela, tema del problema en la obra. ¿Cómo deciden ustedes
con esos pequeños ahorros que ustedes traían, ¿en qué invertir? ¿En qué era importante en el momento de abrir? Porque muchas veces pasa cuando estamos abriendo un negocio nuevo, que nosotros nos imaginamos el negocio de nuestros sueños y queremos tener como muchas cosas y no sabemos, a veces destinamos mal el dinero a las cosas que vamos a gastar. Entonces, ¿cómo decidieron ustedes qué era lo importante y en qué había que gastar dinero y en qué no al momento de iniciar? Ya ni me acuerdo. Ni me acuerdo. Yo digo, bueno, no me acuerdo. Obviamente había una parte de obra que creo que se nos fue fíjate que es interesante, Susana, lo que tú dices, porque la segunda experiencia que nosotros tuvimos, que fue donde tú estás, fue totalmente distinta a la primera. En aquella nos preocupamos más por el espacio, ¿sí? E invertir más en el espacio, en construir la experiencia desde el punto de vista espacial, porque la parte humana éramos nosotros mismos. Okay. Entonces, o sea, al final no inviertes en ti, en pagarte a ti, ¿sí? Que esa es una parte de la parte del ser autónomo e independiente, que al final tú sacrificas mucho de esa ganancia, que si tú trabajas para otra empresa, tú desde el primer día vas a tener un sueldo, ¿sabes? Nosotros llegamos a tener sueldo de verdad como a los 2 años. O sea, entonces, si me preguntas, ¿en qué invertiste? Invertimos más en el espacio, ¿sabes? Más en entender la experiencia, que el cliente se sintiera muy bien y muy cómodo, y sacrificamos la parte humana, porque o sacrificamos entre comillas, o nosotros nos pusimos como esa parte humana, ¿sabes? Yo creo que ese es el gran reto del emprendimiento de bares y hostelería, no conozco otros emprendimientos, es que tú eres el primer factor, ¿sabes? Tú inviertes tu dinero en el espacio, pero el factor humano, que es el que tienes que trabajar si quieres que un negocio trabaje a largo plazo, al final sí tienes que empezar a invertir en humano, claro. ¿Sabes? En el recurso humano y en formar equipo de trabajo y entender. Pero al principio eres tú, en mi caso, con Xavier, mi esposo, y mi hija Andrea, éramos 3. ¿Sabes? Era un negocio de verdad familiar. Hasta el día de hoy sigue siendo familiar, pero era 100% familiar. O sea, la atención al público, desde la atención al público hasta la limpieza de los baños, era nuestra. ¿Sabes? Entonces, si me preguntas, ¿en qué invertiste? Invertimos en espacio. ¿Sabes? Que era lo que tenemos que hacer. Y fue un espacio muy cool, muy bonito, ¿sabes? Donde la gente, muy innovador en esa época, en hace 8 años en España. Era un concepto muy nórdico, mucho más minimalista que lo que se estaba acostumbrado aquí. Y lo más importante, en el Craft Beer Experience, que no había llegado a España hace 8 años. O sea, sí había llegado a España, pero como todavía muy underground, muy de nicho, ¿sabes? Que luego se fue expandiendo. Entonces, invertimos en espacio al final, y es interesante. O sea, ¿cómo tomas la decisión? Mira, déjame invertir en espacio, no sé qué, porque, y bueno, en algunas que otras cosas de publicidad básicas, que si tarjetas de visita o tarjetas de presentación, alguna que otra logo, ¿sabes? Cosas que ahí sí, y ahí es donde te digo, ahí sí nuestra experiencia vale, que es el tema de marca. ¿Sabes? Ver cómo tu marca reluce, que eso sí es mi trabajo de toda la vida, cómo la marca tú puedes relucir frente a otros competidores o frente a otras experiencias similares. Ajá, entonces tú en tu primer local, en diferencia al segundo, invertiste más en el espacio. Sí. Más que en el personal, porque bueno, el personal eras tú mismo, que yo creo que eso es un mal que tenemos todos los que invertimos. Al final el primer capital humano que tiene una empresa o un emprendimiento eres tú mismo. Sí. Y eso es lo que yo creo que a lo mejor también ayuda a marcar el factor diferencial entre un emprendimiento tuyo o de otra persona. El aporte que tú haces a la marca. Que si al día de hoy, viendo hacia atrás, con tu experiencia, después de abrir 2 locales diferentes, en momentos diferentes también de la marca, tú seguirías diciendo, o sea, hubieses seguido pensando que esa primera inversión que tenías que hacer, más allá de que el constructor haya sido mal, que no haya resultado lo que era, que todos los problemas aledaños a eso, que nosotros mismos como empresa que nos dedicamos a eso, nos enfrentamos, porque al final los clientes llegan con esa experiencia y está en parte de nuestra labor cambiarlo y hacerles entender que en realidad el modelo americano es posible,
y se puede hacer, o sea, tú puedes cumplir con los tiempos, puedes tener unos costes Claro, que sean claro, reales, puedes claro. tener un proyecto sostenible sin tener que pasar por la experiencia que tú pasaste. Ahora, a partir de ahí, ¿tú volverías a hacer lo mismo? O sea, si por Esa es ejemplo, la, como dicen, de pronto las 50.000 lochas. claro, si no tuvieses un constructor, quita de parte la parte de la construcción que estuvo mal, que tuviste muchos problemas, que no te entregaron a tiempo, pero tú volverías a hacer esa inversión en el espacio No, como primera inversión. no. Siempre tienes que invertir en el, o sea, siempre no. Pero obviamente dentro de tu presupuesto de inversión tienes que tener una cuota de espacio, ¿sabes? Lo que es el espacio. Sobre todo si quieres que ese espacio se parezca a tu marca. Y si tú quieres ¿sabes? Que sea congruente tu experiencia. Ok. ¿Sabes? Porque te puedes meter en un bar cualquiera de estos que traspasan español, pero que no se va a parecer nada, por ejemplo, nosotros a Vivir. Y tengo unos grifos instalados. ¿Sabes? O sea, tengo varias cosas que económicamente quizás tengo ganado, porque no tengo que fabricar y no tengo que producir, pero no se va a parecer nada a tu proyecto, ¿sabes? Entonces tienes que meter, o sea, obviamente, ahora, el nivel, nosotros derribamos un local, derribamos Sí, sí, completo. completo. O sea, O sea, es una quedó, reforma integral. claro, que nosotros hasta fiestas hacíamos con todo derribado. Bueno, fiestas no, vamos a ver el local con unos amigos y nos metíamos en cemento puro. Y construimos un nuevo espacio. Eso es lo que yo creo, que si el local no es tuyo, yo nunca no lo volvería a hacer. Ok, eso es importante. Eso creo que es lo único que no haría de nuevo. Ahora, si es mi local, obviamente lo reconvierto y lo hago, le doy valor a mi local porque es una inversión inmobiliaria. O sea, yo creo que al final allí el baremo o digamos la línea está en que entonces a lo mejor es saber negociar mejor los locales y las condiciones sabiendo que tú le vas a dejar algo Claro, a totalmente de ese acuerdo. inmueble, más allá de a lo mejor Sí, la cantidad que vayas a invertir, porque por ejemplo las grandes marcas siempre llegan, destruyen y vuelven a construir, exacto. pero negocian unos acuerdos inmobiliarios Exacto. súper buenos de Sí, cara a la persona y a la marca porque dicen, ok, ya va, yo te he reconstruido todo, estoy dejando todas las instalaciones nuevas, todos equipos nuevos, o sea, tú me tienes que dar algo a cambio, porque al exacto. final es una inversión que te queda a ti. Entonces, ¿crees que a lo mejor la vuelta de rosca sería por ese lado? Sí, totalmente. Negociación con el propietario. O sea, o negocio con el propietario, o te compras el local, o te metes en un local donde no tengas que quizás invertir tanto, sino que haces como una especie de pintada, o sea, de cambio Cambio de cara, cambio de restyling. vestido, ¿sabes? Pero obviamente la estructura, el caparazón es el mismo, lo que haces es cambiar el look and feel y se acabó, pues, y por ahí sigues adelante y la inversión sí, sí, y es totalmente distinta, totalmente distinto. Entonces, si inviertes en cosas, quizás por ejemplo, nosotros claro, en nuestro caso, nuestra curaduría es el maestro cervecero, ¿sabe? O el experto cervecero, que bueno, es uno de los socios, que es Xavier. O sea, y en ese Que lo caso no hay tienes que in the invertir. house. Pero si no lo tienes, tienes que, o sea, si tú eres un craft beer experience, tienes que tener a alguien que sepa de craft beer. Y ahí tienes que pagar ese, ¿sabes? Ese personal. En el caso de este local que nos metimos en cocina, tuvimos que pagar la asesoría de un chef. ¿Sabes? O sea, tienes que al final, o una asesoría y tienes que pagar a gente que sepa de cocina, pero y sin embargo vas aprendiendo, ¿no? Ya al día de hoy dices, bueno, métodos, cosas que, eso es la parte creo que más satisfactoria de este trabajo y un poco cuando conectas con todas las experiencias pasadas, aunque no sean directamente, o sea, no estén exactamente en la misma categoría. Yo vengo de radio, donde mi trabajo primordial era organizar, dirigir mucho y generar método. ¿Sabes? Para mí el método es sumamente importante en todos los trabajos que yo he hecho. Que el método no es más que aquellas cosas que haces para trabajar menos y tener la misma calidad o mejor. Eso es todo lo que es el método. A la gente le fastidia, no, porque no, o sea, al final te estoy ahorrando tiempo y dinero, ¿sabes? Por la misma calidad o mejor. Entonces, eso lo hemos logrado aquí. Y ahí es donde digo, nuevamente, nosotros no llegamos con cero y aunque estés trabajando en otro, yo traigo todo ese conocimiento gerencial que yo traigo, que le doy gracias a un OBC, que ya casi no existe en Venezuela, pero bueno, un OBC que me enseñó mucho de gerencia, me traje todos esos conceptos. Y en método, por ejemplo, cocina, nosotros tenemos una metodología extraordinaria que hasta yo cocino, cosa que no es que no es tu fuerte. No, en mi casa, pero no aquí. Vale. Luego que tienen el primer local,
están trabajando ustedes, como bien dijiste, que eran ustedes adentro del bar trabajando todos los horarios, todo, y llevando la gestión propia y operativa del día a día. Que eso aparte también está bien porque así aprendes también los errores operativos, Total. te permite tener Ujú. un enfoque mucho más amplio de, mira, Total. si hacemos esto así va a ser mejor porque ahorro tiempo, reduzco costes y demás. ¿Cuándo, o sea, qué es eso o cuándo es el momento en el cual ustedes dicen, ok, basta, yo tengo que despegarme de acá y necesito contratar a alguien para que venga a ayudarme y yo poder estar operativamente con otras cosas? O sea, Sí, sí, ¿cuándo fue sí. ese momento o qué fue lo que sucedió que dijiste, ok, ya estamos en el punto donde yo necesito para poder seguir creciendo? Sí, bueno, para nosotros es interesante porque fue además el establecer prioridades. Y yo creo mucho en eso en la vida. Por ejemplo, familiarmente, ¿sabes? Si nosotros somos una familia de 5 personas, papá, mamá y 3 hijos, si la hermana mayor y papá y mamá están trabajando, ¿quién atiende a los 2 hijos? Los niños más... No, entonces dijimos, bueno, mira, si nosotros queremos balance, ¿sabes? No, tú no te puedes entregar 100% a tu trabajo sin familia. Entonces entendimos que obligado, uno de los tres tenía que salir, bueno, uno de los tres, obviamente la madre, como siempre, ¿sabes? Salgo de la parte operativa, ¿sí? Del bar, donde decimos, mira, es necesario. Y al año contratamos a una primera persona, ¿sabes? A decir, tendremos que sacrificar muchas cosas, tendremos que vender más, tendremos que entender esto, pero ya, porque si no, el proyecto no es factible. Cuando tus emprendimientos empiezan a ser incompatibles con tu vida y tus otros intereses, ¿sabes? Ya el proyecto, o por lo menos yo no creo en eso, yo creo en el equilibrio, ¿sabes? Creo ojo, que sí es cierto que tienes que invertir tiempo y hay etapas como por ejemplo nos pasó en la pandemia a todos, que tuvimos que decir, bueno, de vuelta al ruedo y todo el mundo otra vez para los bares, este, eso, sin embargo, tu estado natural debería ser equilibrio, ¿sí? Ok, entonces, basándonos en eso mismo que tú misma has dado el pie para hablar de eso, ¿cómo hiciste tú al principio, tú y Xavier, siendo papás de 3 niños, Sí, emprendiendo? ¿Cómo llevaron ese equilibrio que no entre sé. no solamente familiar, sino económico también? Porque Sí, es un tema, o sea, al final nosotros podemos adecuarnos y adaptarnos a todas las sí, posibilidades y variantes, y si tenemos que comer 3 días una lata de atún, la comemos y no pasa nada, pero tú venías con algo más, y ese algo más son tus niños. sí, total. Es que ya ni me acuerdo. No, yo creo que ahí es ¿sabes? Una de las cosas que yo siempre pienso, que al final era sí o sí. No había posibilidad de retorno. O sea, Para para ti no nosotros había otra ya vía. habíamos metido tanto en esto, en todos nuestros ahorros, que no soy la primera, menos mal que a nosotros nos salió bien, hay mucha gente que no le ha salido bien, que ya había que buscar la fórmula para que eso funcionara. ¿Sí? Tanto desde el punto de vista familiar, obviamente, bueno, tú ahí, ¿sabes? Desde administración del hogar, o sea, ahí venden tantas variantes que ya depende de tu gestión, ¿sabes? En los diferentes roles de tu vida, ¿sabes? Tu gestión, cómo, vale, en este proyecto, en nuestro emprendimiento, lo, ojo, tú sabes qué decisión fue súper buena, la de la limpieza. Cuando tú decides contratar a alguien en tus bares para que te limpien y tú dejas de limpiar. Para mí eso fue crucial. Entender que, ok, ojo, yo todavía, tú sabes, todos nosotros hay que limpiar la poseta, pues se limpia la poseta. Eso no, pero cuando tú dices, bueno, vale, salgo de aquí, ¿sabes? Para entender que necesito equilibrio, ¿sabes? Administrativamente hablando, nosotros no lo queríamos hacer, porque económicamente es una nueva nómina, un nuevo sueldo, un nuevo horario. Y tú dices, no, por ahora, mira, que no cuesta nada limpiar las posetas. Y creo que fue durante 2 años casi que tardamos nosotros en contratar a un tercero para que nos viniera y algunos días. ¿Sabes? Al día de hoy es que entendemos, y eso lo hemos hablado mucho, que esa hora que tú gastas limpiando, a veces la haces más productiva haciendo otras cosas. Pero eso es un proceso. Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo logras ese equilibrio? Quizás haciendo muchos esfuerzos como ese, ¿sabes? Quizás voy a limpiar mientras tenga que limpiar, aunque me quite, y luego cuando se pueda, lo importante es no quedarte. Claro, que es mucho lo que vemos también en muchos Exacto. emprendimientos venezolanos, que al final se quedan como un autoempleo, Total. porque No, no son exactamente, capaces de, y un exactamente. poco
el son de esta conversación es eso, que no son capaces de proyectarse más allá, bien sea porque no tienen las herramientas o porque no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, Sí, por eso siempre es bueno escuchar a otra persona que lo sí. haya hecho y decir, ok, bueno, no estoy loco, es verdad, hay que contratar a alguien incluso hasta para limpiar tu casa, porque a lo mejor no te da tiempo, a lo Sí. mejor es Yo al todavía limpio mi contrario. casa, por ejemplo. Yo no. Yo Pero, todavía limpio mi casa, ¿sabes? Todavía paso. claro, pero Porque es donde dice, vale, me encantaría. Y en Venezuela eso es muy fácil. En Venezuela tú siempre tienes alguien que te ayude. Sí, bueno, no siempre, pero muchas veces tienes una señora que te ayuda con los niñitos, que te ayuda con claro. no sé qué. No, Pero es aquí importante, todavía no. o Y sea, todavía no sé si lo. cómo supiste tú en qué punto terminar ese sacrificio? O sea, No, de yo creo decir, que un poco es viendo los números, obviamente. Tú sabes que esto y en la pandemia lo aprendimos mucho. El monitoreo constante. Monitoreo constante es cómo van tus números, cómo tus actividades o algunas cosas van cambiando tus ingresos, cómo vas aprendiendo a ser más efectivo. ¿Sabes? Antes a lo mejor gastabas mucho dinero, qué sé yo, en un jamón, ¿sabes? Entonces entiendes que hasta la forma de presentar el jamón, te, hay una parte muy interesante, por ejemplo, la forma mira, nosotros empezamos, nosotros picábamos el queso frente al cliente, ¿sabes? Y llegamos y dijimos, pero estamos perdiendo un montón de tiempo en esto, en la parte del servicio y vendíamos menos. Hasta que entendimos que no, mira, aquí, ¿sabes? Hay una forma de hacerlo distinto y al día de hoy tenemos, o sea, puedes comprarte una tabla de queso empacada, que yo sé que para mucha gente es obvio, ¿sabes? Esto es obvio, cómo lo vas a picar el queso frente al cliente si no era tu principal, si no era el show del queso? O sea, nosotros no vendíamos el claro, show pero del para ti queso. tú no lo sabías, tú estabas entrando en un No, pero mundo que no exacto, conocías. ojo, esas son cosas que si tú tienes la suficiente habilidad de entender, vale, o sea, aquí yo estoy cortando queso en vez de estar atendiendo al cliente de allá vendiendo más, hablando mucho con el cliente, porque vendes cuando hablas con el cliente. Este, ¿Cómo hago para que el queso esté cortado, que no se me dañe, que no se seque? Y Hasta hablar con eso, el cliente. exacto, hablar con el cliente. O sea, al final es como que es un monitoreo constante y activo de todo, al final es como un gran visor, ¿no? De todo, de cada uno de los detallitos. Y hay un punto muy, muy importante que nosotros aplicamos mucho, que es cómo te sentirías tú como cliente, cómo quieres tú que te traten como cliente. Y es horrible porque a veces tú mismo te echas tierra y dices, bueno, a mí no me están atendiendo bien, pero esa es parte de lo que te va a hacer mejorar. Ok, entonces yo creo que hasta ahora o sea, tenemos como muchos highlights importantes, que es el tema de una buena asesoría, el tema del estudio, vamos a empezar por el Sí, principio, estudio de el tema del estudio de mercado. mercado, Mm, de la observación, de una buena asesoría a nivel técnico, bien sea arquitecto, obra, licencia, lo sí. que sea, que te acompañe y que crezca contigo y que confíe en tu marca. Un tema operativo de vigilar hasta al último centímetro a nivel operativo Generar todas las método. cosas, Más que vigilar, es generar el método. generar el método para que las cosas puedan ser productivas sin que tú estés. Exactamente. Y entender que en algún momento tú tienes que empezar a dejar de ser ese emprendedor y empezar a pasar a empresario. Okay. Que es Me donde gusta empiezas, esa conclusión. Yo no lo digo, pero está chévere. claro, claro, que es donde empiezas a dejar de limpiar el baño, donde Claro. empiezas a dejar de... Ojo, pero igual lo limpiamos. O sea, Sí, si es necesario, sí, pero porque tu tiempo vale más operativamente para sí, hacer otro tipo de pero estrategias. muchas veces agarramos. Eso es como todo, y si Sí, me toca poner pego un ladrillo, me pongo y pego el ladrillo. Eso no, exacto. eso no, eso lo hacemos todos. Ahora, una pregunta que siempre es súper difícil, o sea, súper difícil para cualquier emprendedor, para cualquier empresario, es el capital humano de tu empresa. ¿Y cómo haces para identificar que esa persona es la persona justa para trabajar en tu empresa y que comparte muchos ideales Mm. contigo? Por ejemplo, nosotros tenemos una política que contratamos solo amigos. ¿Por qué? Porque, bueno, si es verdad, tú haces ¡Qué esa cara, riesgo! que es un riesgo, que ya vamos a ir a eso también de las empresas familiares, amigos y demás, pero nosotros creemos que intrínsecamente ya tienen un sentido de pertenencia Sí, por tu y que empresa, la por quieren. ti, que te quieren a ti y que no van a hacer nada por dañar tu empresa a profeso. Pueden cometer errores, pero obviamente también tienen que ser personas que sepan separar lo que es la amistad del ámbito laboral, que eso tampoco es fácil, no es para nada fácil. En tu caso, ¿cómo haces tú para identificar esa persona
cuando te tocan hacer entrevistas, cuando tienes que contratar a gente, que tú dices, ok, esta persona puede funcionar, ¿qué es lo que miras? ¿Qué es lo que dejas que no te importa? Sino, mira, a mí no me importa dónde hayas estudiado, a mí me importa es esto. Sí. ¿Cómo haces tú para poder hacer esa selección que vibre con la vibra de vivir? Ajá, importantísimo. Yo creo que hay un factor que es lo que tú acabas de decir. Yo solo, cuando tú dices, yo me siento cómoda trabajando con mis amigos, eh, en nuestro caso, nuestra experiencia trabajando con venezolanos ha sido una experiencia muy positiva. Por un factor, que es que todos venimos de una situación en mayor, menor escala, en diferentes situaciones económicas, pero todos venimos de un lugar, ¿sí?, en el que no nos sentimos cómodos en algún momento, ¿sí?, y que todos decidimos, nos vamos. Ese migrante venezolano ha sido, que donde nos incluimos, nos comprende. Sabe de dónde venimos, sabe el esfuerzo, sabe lo que tú decías, ese capital, no necesariamente económico, porque en nuestro caso es una inversión familiar de verdad muy básica de dos profesionales venezolanos. O sea, no es que veníamos de la familia caraqueña de abolengo, ¿no? Venimos de dos familias bastante, ojo, trabajadoras, profesionales, para bien, clase media, y creo que entienden muy bien lo que tú estás haciendo aquí. Ojo, nosotros también tratamos, nosotros hay una parte muy importante que es el modelaje, que es el liderazgo por modelaje. ¿Sabes? El liderazgo por modelaje es eso. O sea, yo prefiero, y a veces me paso, limpiar la poseta antes de mandarla a limpiar. ¿Sabes? Yo agarro, limpio la poseta, le digo, la poseta está sucia, al cliente le gusta la poseta, en vez de decirle a alguien. Entonces ahí al final es, oye, mira, esta señora también se me... Pero en todo caso, creo que la intuición viene un poco por eso. Sin embargo, hemos tenido experiencia con españoles, algunas han funcionado, otras no. Pero sí hay culturalmente una forma de hablar totalmente distinta, una forma de entendernos, hasta los chistes. Este es un negocio muy difícil, un trabajo muy difícil. El bartender, el camarero, el que trabaja en esto día a día, es un trabajo físicamente doloroso. O sea, tú puedes pasarte 8 horas, o bueno, 8 horas con tu hora de descanso, lo como tú quieras, pero al final son 8 horas aquí atendiendo gente hay gente clientes muy buenos como clientes muy malos, ¿sabes? Como clientes que te tratan mal, o sea, no solamente físicamente, sino que además me tengo que calar, que tú me estás hablando, bueno, no. Entonces, o sea, un poco al final de mucha intuición, tratamos de que sean venezolanos. Hay una parte que nos encanta, que es que, ojo, obviamente tienen que hablar inglés, porque nuestro concepto es muy inglés. Anglosajón. Sin embargo, ahorita tenemos a dos personas que no hablan, machucan el inglés, como decimos nosotros, y van bien. Hay una parte, preguntamos mucho, o sea, tratamos de entender, hacemos muchas respuestas de situaciones, perdón, preguntas de situaciones, diferentes situaciones con clientes, pero al final es un feeling que te da. Ahora, ahí no hay ninguna, es que ahí no hay ninguna, no hay ninguna fórmula. Al final, la verdadera prueba es aquí, cuando tú lo pones frente al grifo, frente al cliente, frente al día a día, y según la respuesta que tengas, es la que te va a decir. Nosotros hemos tenido experiencias aquí que decimos, esta es la mejor persona que hemos podido contratar, súper chévere, muy cool, ¿sabes? Súper bien, que pega con nuestro... Y al final es una torta, ¿sabes? Porque no le gusta. Tienes que saber que a esa persona le gusta el público, tiene que ser mínimo simpático para trabajar con público, ¿sabes? Pero al final ahí no hay ninguna fórmula, y es probarlo, ¿Y probarlo. cómo hacen ustedes en este mundo de la hostelería que se caracteriza por tener una rotación de personal Por absurda? eso. ¿Cómo, o sea, qué consejos me darías tú para decir, mira, haz este tipo de cosas para tratar de generar ese sentido de pertenencia por el personal para que poder retener ese capital humano? Yo creo en el balance, Ok. dando y dando, como dicen en Venezuela, dando y dando.
¿sabes? Porque hemos tenido casos extremos donde, ¿y qué hacemos? Mira, primero escuchamos, tratamos de escuchar mucho, ¿sabes? Tratamos de arreglar en la medida de lo posible sus necesidades, ¿sabes? Tratamos de que aquí en España suceda algo, quizás en Estados Unidos no tanto, es que aquí a la gente lo maltratan mucho. Aquí el camarero, el bartender o la gente que trabaja en hostelería lo maltratan. No les importa, o sea, a los dueños no les importa que trabajen 12 horas diarias y no importa cuánto trabajaste, no importa si estás cansado, al día siguiente te pauta otra vez. Hay una falta, nosotros por ejemplo tratamos que nuestros horarios sean lo más estables posible, ¿sí? Hay tratar de respetar el tiempo privado de las personas. Okay. ¿Sabes? Por ejemplo, y eso no es solamente en hostelería, eso es en cualquier trabajo. Por eso yo decía que el WhatsApp, que lo decía esta mañana, a mí me parece macabro. Claro, porque a mí me da miedo abrir el WhatsApp para ver si mi tía me escribió a las 8 de la noche, pero no de la noche. Y Sí, ya yo porque te digo, ya terminé. bombardea. ¿Por qué? Porque puedo tener 5 mensajes. Mira, me puedo ir de vacaciones tal día. Mira, que no sé qué. Mira, que me siento un poco mal. Me puedo ir, ¿sabes? Yo digo, no. Porque hay canales. Para eso yo prefiero el correo electrónico, donde yo decido, ok, yo trabajo de 8 a 12, voy a trabajar en esta área. ¿Sabes? Por eso yo sé que, o sea, también hay un tema. Una brecha generacional Claro, hay una importante. brecha, pero es así. O sea, la nueva generación cree que hay que trabajar todo el día, ¿no? ¿Por qué? Eso es desequilibrio. Mira, no, el respeto del tiempo va, a mí me toca la parte de recursos humanos. Ok. Y hay comunicaciones que envío de, mira, pidan sus vacaciones con tiempo, por ejemplo. Yo programo ese mail para que llegue en el momento que yo sé que todos están trabajando. Ok. Porque hasta si tú te quieres meter en tu correo electrónico porque quieres ver cualquier cosa, no te va a llegar ¿sabes? Eso automáticamente te conecta con el trabajo, porque si yo estoy en mi día libre, ¿por qué tengo que escucharme el trabajo? No, y eso para mí es la fórmula, o sea, el respeto al tiempo del otro, ojo, y no es la fórmula del trabajo, es la fórmula de la vida. Bueno, pero eso es lo que tú aplicas en vivir, para Exacto. finalmente O sea, al tener... final es que somos yo, o sea, yo digo yo porque yo soy la parte administrativa, que es la parte horrorosa, administrativa, recursos humanos, no sé qué. Yo trato de ver en la medida, por eso digo, en la medida de lo posible, de ser muy respetuosa con el tiempo de los demás. Okay. Eso es primordial. Tratar de respetar los tiempos de descanso lo más que pueda. Y hay una cosa que estamos haciendo en Vivir, que a nosotros nos gusta mucho, que es que ellos se vean más allá de la barra. Ok. Cuando tú te ves más allá de la barra, es que si esta gente crece, Tú creces con ellos. tú vas a crecer con nosotros. Y de verdad lo hemos hecho. ¿Sabes? Ojo, en la medida de lo posible. Pasa que a veces la gente cree que no, que me van a subir el sueldo. No, coño, pero te estoy dando otras opciones. ¿Qué es? Obviamente la pandemia nos retrasó 3 años. ¿Sabes? Como a Entonces, todos. si tú tienes la capacidad de entender que, coño, que sí, conchale, perdón. Ahí puedes decir que Ahí sí, no te preocupes. puede ver un poco más allá, que los tiempos son de a poco. Oye, tú tienes un camino en vivir. ¿Cómo? También demostrando tu capacidad, demostrando tu liderazgo, demostrando que tienes la habilidad de estar más allá de la barra, demostrando que tienes otras habilidades para ir más allá de la barra. Y eso para nosotros es fundamental, que la gente nos vea más allá, que la gente vea un camino. Probablemente, y eso es una gran ventaja para nosotros, Xavier viene de una de las empresas mejor estructuradas y con mayor camino de la meritocracia, que es Polar, y yo me formé en corporaciones también, como 9C. En su momento era una de las mejores empresas de medios de comunicación en Venezuela, totalmente estructurada, y también tú veías un camino que yo empecé como pasante de pasante o becaria de marketing Radio o de... Caracas Radio, y terminé siendo la gerente de producción de 92.9 y del último cargo fue gerente de marketing de la división radio. Entonces al final es que yo vi un camino, estuve 8 años en una empresa donde yo apostando por hice, ese y yo creo camino. que eso es un poco también, lo que te digo, la fórmula es esa, trata bien a tu gente, escucha a tu gente,
respeta sus horarios, Ah, eso es muy importante. ¿sabes? Respeta su tiempo libre, comunícate adecuadamente con él y hazle un camino que vaya más allá de su función. O sea, dale un camino de acompañamiento. Vale. Bueno, entonces hasta ahora hemos tenido, desde el principio buscamos el estudio de mercado, hicimos el local, conseguimos nuestro local, Han pasado 8 años, han pasado mucho 8 trasnocho, años, mucha hicimos ojera. la obra, tenemos el local, establecimos los procedimientos internos, la metodología, seleccionamos el personal, que es súper complicado, y aparte nos estás diciendo o nos estás dando los tips de cómo mantener ese personal in the house para que crezcan con la empresa, porque eso es lo más importante, porque al final es una inversión de ambas partes. Sí. Entonces, ya tenemos toda la parte del know-how, digámoslo así, interno, el inicio. Ahora, un producto como la cerveza artesanal además, que hoy en día, no cuando ustedes empezaron, pero hoy en día hay mucha competencia. ¿Cómo, ahora sí, en tu labor de marketing, como para llevar el tema de la marca, cómo hicieron para que su producto fuese un elemento, fuese diferenciador dentro de un mercado que hoy en día está un poco más saturado, que al inicio no estaba, pero para que resaltara dentro de ese mundo del craft beer? Porque hoy en día ustedes no solo tienen un público español, ustedes tienen, cualquiera que venga a un bar de ustedes cualquier día, ve que hay un público inglés súper potente, porque siempre vas a tener a alguien de habla inglesa o extranjero sentado al lado tomando una cerveza. Entonces, ¿cómo hicieron ustedes para posicionar su producto en el Sí. mercado? Bueno, yo ahí te debo decir que el crédito es como creador de nuestra cerveza, es de Xavier, que es una persona creativa por naturaleza, en en música, en inventos, todo el tiempo está inventando algo y ha logrado hacer algo muy bonito como persona, como individuo que es. Su experiencia técnica como ingeniero químico y su creatividad la ha logrado mezclar para generar productos realmente disruptivos sin caer en el cliché de la disrupción, que ahora todo es disruptivo. Pero realmente, y que su socio, que soy yo, que soy su esposa, en un principio que puedo ser muy de marketing tradicional, entre comillas, al final me atrevo y lo acompaño en esas aventuras. Y el mejor ejemplo es nuestra cerveza que se llama Coronel Mostaza, que fue nuestra primera cerveza y es la cerveza pionera, la que más piden, la que más conocen, que es una IPA o una Imperial IPA. Buenísima, porque es la que estoy bebiendo y está Sí, buenísima. una Indian, claro, yo soy fan, pasa que hay que saberla tomar. Y yo recuerdo cuando él me dijo, hagamos cerveza y hagamos una IPA. Buenísimo, claro que sí. Y me dice, pero le vamos a poner semillas de mostaza. Y yo le digo, ay, Xavier, ¿y no te parece que es como muy atrevido lanzar en un público tan virgen todavía el cerveza artesanal como era el español hace 8 años, una cerveza tan distinta? Me dijo, no, coño, conchale, si vamos a hacer algo, hagamos algo distinto. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. O sea, al final lo que hicimos fue atrevernos, ¿sabes? Atrevernos a ir más allá de lo que espera la gente. Y es lo que nosotros decimos, nuestro eslogan interno corporativo es Beyond Craft Beer, que es más allá de la cerveza artesanal, que es atreverse, y eso va mucho con tu espíritu, ¿sabes? Que es que te atreves y va más allá de unos dividendos económicos. Y ahí es donde conectas con tu verdadero espíritu, que es, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es tener satisfacción de haber dicho, mira, nos sacamos una cerveza de mostaza, la probamos, o no, con semilla de mostaza, perdón, que es una cerveza maravillosa, Totalmente de acuerdo. y nos da satisfacción atrevernos y no quedarnos con eso de, ay, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos hecho nuestra cerveza con semilla de mostaza? No, creo que me hubiese arrepentido toda mi vida de no haberlo apoyado, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no me atreví, porque va contra mi naturaleza, que es que yo me atrevo, yo hago, yo voy, ¿sabes? Y bueno, mira, si sale mal, salió mal, no pasó nada. Pero por lo menos lo intentaste. Pero por lo menos lo intentas y crees en ti, crees en lo que sabes. Y creo que todas las demás han sido un poco, todas las demás cervezas y hacernos distintos. Otra cosa muy importante es que vemos muy poco hacia los lados. Hay gente que se la pasa viendo hacia los lados, a ver qué está haciendo el otro para hacer yo algo. Hazlo tú como tú crees
¿sabes? Sin necesidad de compararte con los demás. Pero hubo algún momento, porque siempre escuchamos, bueno, tienes que plantearte una estrategia de marca, tienes que plantearte una estrategia de Sí, claro. marketing, tienes que como tener unos ciertos objetivos SMART y todo esto. Muchas veces este crecimiento es empírico y lo vas haciendo como vas pudiendo. En el caso de ustedes, que, o sea, hubo una estrategia que se plantearon, cómo, o sea, Sí, claro. cómo lo hicieron. Claro, sí, o sea, sí. Y ahí es donde viene lo que decíamos, nosotros no venimos de cero, Claro, ¿sabes? Vienes de haber hecho muchos planes, ¿sabes? Mucho de marca y entender, estar alineado con eso. Eh, pero a veces el plan no se cumple. O a veces el entorno, como pasó con el COVID. O sea, nosotros abrimos este local, lo abrimos en diciembre del 2019 y en marzo del 2020, 3 meses después, tuvimos que cerrar. ¿Sabes? Con unos factores económicos. en contra. Claro, pero cuando nosotros lanzamos esto, era el mejor, 2020 era uno de los mejores años en años, por decirlo, de expectativa económica en España. Nosotros estábamos viendo el momento justo, o sea, era perfecto, la cantidad de turismo que estaba llegando, la cantidad de, algo importantísimo es que el español ya se había abierto al craft beer, o sea, había tantos factores positivos, que era tu plan, ¿sabes? Que no había, bueno, creo que el único que pudo, en el forecast, que se llama el forecast, que es cuando tú analizas todo el único forecast que yo creo que tenía una pandemia como factor era el de Bill Gates. Te lo prometo. Además lo dijo. Y alguien sacó la entrevista de un año antes diciendo, Bill Gates, mira, aquí lo que nos puede echar a perder la humanidad es una pandemia. El único señor, y nadie lo escuchó. Ojo, o lo escucharon algunos. Algunos. Entonces, a ver, volviendo al punto de atreverse, ¿sí? Atreverse a ser distinto. Y algo muy importante, ser congruente. O sea, el plan al final es ser congruente contigo mismo. ¿Sí? Con unas, obviamente, tú tienes unos indicadores, tienes, bueno, cómo quieres, quiero... Hay una parte muy importante, eso lo aprendí yo me acuerdo cuando en Venezuela empezaron los problemas graves. Graves desde el punto de vista socioeconómico, cuando realmente quizás una generación no conoció esa Venezuela abundante, donde tú trabajabas mucho y tenías resultados, que fue lo que a mí me pasó profesionalmente en Venezuela. Yo tuve la posibilidad de no necesariamente tener, yo no estudié como en la metropolitana, ¿sabes? Ojo, yo amo mi católica, pero no tenía como esas relaciones públicas aseguradas, no sé qué, yo lo único que hice fue trabajar. O sea, trabajar y entender que de mi trabajo iban a venir resultados positivos. Y sí logré muchas cosas en Venezuela. Realmente, yo recuerdo un jefe que me dijo algo, y esto creo que es muy importante en estos negocios. Un jefe, cuando hubo el paro petrolero, que fue horroroso, desde el punto de vista profesional, me acuerdo que uno de mis jefes me dijo, metas cortas y alcanzables. A veces tú haces planes de 1 año, 2 años, 3 años, no, cónchale, de repente haces metas 3 meses, metas 6 meses, metas 12 meses, ¿sabes? Entonces tú vas y sientes menos frustración, ¿sabes? Porque a veces ojo, obviamente, para nosotros tenemos muy claro cuál es el objetivo de aquí a 5 años. Claro, pero luego los baby steps. Los baby steps, tú tienes claro tus baby steps y tus planes cortos, alcanzables, que te den satisfacción y no frustración a corto plazo. Y eso te mantiene energéticamente activo. ¿Sabes? Que dices, bueno, bien, mira, yo recuerdo, ¿tú sabes cuál era la meta de la pandemia? ¿Cuál? Llegar a fin de mes. Y se logró. Claro, bueno, estamos ya, ya estamos, ¿sabes? Al final Claro, para un se logró. negocio, claro. La meta de la pandemia era cuando estábamos en esos meses, bueno, y en todas, durante 3 años, creo que la meta era cerrar el mes y activar el de nuevo. Eso era todo lo que podíamos nosotros. Creo que empezó por semanas, después empezó por meses, después, bueno, un poquito más. La otra meta de la pandemia, por ejemplo, era activar personal. Que nosotros, Xavier y yo, tuvimos que meternos otra vez a hacer todo. Y teníamos personal aquí que se llamaba ERTE, que era una especie Sí. de paros asistido por el gobierno. Ok, empezamos a sacar, o sea, eran tantos objetivos cortos y alcanzables que para mí en la pandemia fue un máster de entender crisis. Ok, el manejo de las crisis. Maneja la crisis, fue en la pandemia,
Ojo, yo sé que se murió mucha gente, ojo, lamentablemente murió mucha gente en la pandemia, pero para mí, yo agradezco a la pandemia el haber entendido lo que era una verdadera crisis. Mira, yo creo que ya hemos pasado como por todo el paneo de, o sea, desde que abriste hasta el know-how, hasta ahora, cómo posicionar esa marca y cómo entender ese mercado que a lo mejor era Voy a tan poner así para diferente. que se vea. Ese mercado que a lo mejor era tan diferente que es el del craft beer. Ujú. Em, si tú tuvieses, o sea, si tú me lo estuvieses diciendo a mí, que bueno, nos conocemos y tenemos una amistad de por medio, 5 cosas que yo tengo que tomar en cuenta al momento de abrir un local o que te digo, mira Marlene, yo quiero abrir este negocio y demás. ¿Qué son esas 5 cosas que tú me hubieses dicho o me dirías a mí? Como, Susana, tienes que estar pendiente de esto, porque esto va a ser la diferencia. Bueno, obviamente location, 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 punto uno. Dos, concepto claro y diferenciador. Y mantenerlo, y ser fiel a tu concepto y creer en él. Eh, ay, porque tenía muy claro el tercer punto y se me fue. O sea, que será Esa es la mentira. cerveza. No, será mentira. No, yo creo que es location, es el ser muy claro con tu concepto y diferenciación. Creo que hay una cosa que no te dicen nunca en hostelería y creo que quizás en negocios sí, ¿sabes? Pero cuando estás empezando y cuando vienes, que es que tengas mínimo 6 meses a 8 meses de presupuesto para mantener tu negocio abierto. Ok, Yo creo que es eso muy sería, importante. creo que es uno de los mejores consejos que le puedo decir a la gente. ¿Sabes? Porque a veces abres con la expectativa, tienes un modelo de negocio, ¿sabes? Y dentro del modelo de negocio se te olvidó, chévere, tú tienes claro cuáles son tus gastos y cuál es tu income. ¿Sabes? Que de tantas mesas me va a llegar tanta gente, entonces yo voy a facturar tanto y voy a hacer este de egreso, vale. Pero eso tiene un tiempo, yo más o menos lo calculo entre 6 y 8 meses, que a veces te puede ir muy bien. Mira, cuando nosotros abrimos este negocio, a los 3 meses habíamos llegado Al punto de a ese equilibrio. punto de equilibrio. Wow. ¿Sabes? Ojo, y vino la pandemia. Bueno, ahí ya es otro. Pero bueno, es lo que te digo, plan, claro, y lo teníamos proyectado 8 meses, ¿sabes? Se adelantó 5 meses, no estábamos felices. Claro. Mira, menos mal que estábamos tan felices que invertimos, como nosotros hacemos en la cerveza que vendemos, menos mal que teníamos un inventario a tope, ¿sabes? Todo el inventario, y eso fue lo que nos salvó la pandemia, haber tenido nuestro propio inventario full, Para poder ¿sabes? vender. Porque no pudimos producir por falta, ¿sabes? Porque no había liquidez, pero por lo menos teníamos que vender. Nos agarró con el stock hasta aquí. Qué bueno. Entonces eso, proyectarte, entonces nuevamente locación, un concepto realmente diferenciador, ¿sabe? Y muy claro. Dentro de eso está a quién le hablo, cómo le hablo, ¿sabes? Porque hay gente que dice, yo tengo mi concepto claro y le está hablando a unos chinos y estás vendiendo, no sé, un concepto, aunque fíjate que la salsa se vendió en Japón, eso es otra cosa, ¿sabes? Pero es un poco de entender un concepto claro y diferenciador, el tener un presupuesto, ¿sabes? Tener la suficiente liquidez para mantener tu proyecto activo por lo menos 8, 10 meses. Luego, involúcrate, ¿sabes? Yo entiendo yo creo que ya yo he pasado ese tema de que mi próximo local, yo estoy segura que voy a tener todo, voy segura sí, porque creo que voy a tener el personal, ¿sabes? Mucho mejor entendido. Pero tú tienes que estar allí, tú eres un modelaje, tú eres, ¿sabes? Involúcrate para que haya, y lo que tú decías al principio, para aprender realmente, eso es muy McDonald's. McDonald's, cuando tú eres gerente, tú te vas a freír papas. ¿Por qué? Porque conoces lo que tú dices. Desde la operación yo entiendo eso. Por lo tanto, puedo mejorar el método, ¿sabes? Y puedo crear un método más efectivo para eso. Totalmente. Mira, y la quinta, no sé qué puede ser, sonríe. Coño, Sonríe y trata bien, ¿sabes? claro. Es eso, o sea, trata al cliente como te gustaría que te trataran a ti. Yo añadí una cesta que es la paciencia. Vale, ¿sí? Que es la paciencia, porque siempre llegábamos con muchos miedos, con mucha ansia, siempre abres el primer local con mucha ansiedad, con mucha necesidad de que funcione bien y muchas veces, que lo he Tiempo. visto en mis clientes, ese miedo, esa ansiedad o esos nervios
y de no saber esperar el momento o no saber tener la paciencia para esperar los tiempos que tienes que esperar, conllevan a cometer muchos errores que Sí, luego te cuestan mucho dinero. Entonces, yo agregaría eso, o sea, paciencia. Tener sí, paciencia de que las cosas se tienen que hacer con sus tiempos para que salgan bien. bueno, tal cual. Esperar esos 8 meses de vale, tan. Sí, tal cual. Exactamente. Paciencia, constancia, perseverancia. Porque eso es en toda la vida. Sí, eso es un poco la ley de la vida. ¿Sabes? Foco. ¿Entonces qué es Foco. foco? Foco es una palabra maravillosa, sí, foco. Bueno, eso está muy bien, eso está muy bien. Marlene, muchísimas Ay, no, gracias. gracias, me encantó. Pero mira, vamos a terminar de brindar. Bienvenida. Bienvenida siempre. Gracias.